El licenciado Jesús Reyes Heroles es, sin duda, uno de los políticos mexicanos de mayor prestigio dentro y fuera de nuestro país. Nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo cursos de posgrado en Argentina. Enseñó Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho y Economía Superior en la Escuela de Comercio y Administración. De 1964 a 1967 fue vocal del Patronato para el Fomento de las Actividades de Alta Especialización Docente del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Historia y miembro honorario de la Real Academia de Historia en Madrid, España. Es impresionante la lista de cargos públicos que el licenciado Reyes Heroles ha ocupado. Destacan los siguientes: asesor de la Secretaría del Trabajo, secretario general del Instituto Mexicano del Libro, asesor de la Presidencia de la República, jefe de estudios económicos de Ferrocarriles Nacionales. Ha sido director general de Petróleos Mexicanos, de Diesel Nacional, de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, de Siderúrgica Nacional y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ocupó la Secretaría de Gobernación en los primeros años del régimen anterior. Ha sido también diputado y presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el PRI. Escritor prolífico, el licenciado Jesús Reyes Heroles tiene publicados más de 25 títulos, entre libros, ensayos y otros trabajos. Mencionaremos solo algunos: Tendencias actuales del Estado, 3 tomos sobre el liberalismo mexicano, La historia y la acción, Discursos políticos, México, historia y política. Maestro Reyes Heroles, ahora se ha anunciado en que este gobierno va a emprender una revolución educativa. Hasta ahora en este país se han hecho muchas reformas de todo tipo, pero la palabra revolución pues ha tenido una connotación muy especial que no es común que se use con frecuencia. ¿No se está exagerando un poco cuando se habla de revolución educativa? Dada la magnitud de los problemas, significa, por un lado, que debemos poner de acuerdo la educación legal con la educación real, porque hay diferencias abismales entre lo que se establece legalmente en nuestras normas y lo que en la práctica se realiza. Entonces, un primer objetivo fundamental de una revolución educacional es lograr este acuerdo, esta convergencia entre la educación legal y la educación real, así como en otra época se hablaba de Estado legal y Estado real. Por otra parte, la palabra revolución también implica tomar los problemas desde su raíz. Este es un significado que la palabra tiene en sí. Entonces, en el país creo que está maduro para una revolución educativa. Se ha dicho que después de una revolución siempre viene un furor educativo, porque la revolución quiere rápidamente construir un hombre nuevo y mejor y una nueva sociedad. Nosotros pasamos por ese furor educativo. Entonces la revolución también implica que haya entusiasmo, que se le ponga mucho espíritu a las tareas educativas y que se dé una movilización de la sociedad para el logro cabal de estas tareas educativas. ¿Cómo se traducirían concretamente este entusiasmo de que usted habla y esta participación a que está convocando el gobierno? Es decir, a mí, mexicano, ¿por qué me interesa y por qué me puede motivar el participar? ¿Y cómo le haría para participar en esta tarea de revolución? Bueno, porque la educación es futuro y la educación es permanente, el proceso de educación es permanente. Y yo creo que a todos los mexicanos les interesa el futuro del país, el futuro hombre de este país, y la educación permanente que se puede impartir, que consiste en enseñar a ser, enseñar a pensar por cuenta propia, enseñar a ver los problemas nacionales, a examinarlos, a pesarlos, a saber analizar esos problemas a lo ancho y a lo largo, y en asumir una actitud frente a la vida, una actitud espiritual frente a la vida y al mundo social. Señor secretario, siempre que se inicia un gobierno se habla de reformas, de nuevos programas, de nuevos planes, ahora se habla de una revolución educativa. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí podemos creer en que este esfuerzo será definitivo? Bueno, en las ciencias sociales y en la evolución de los pueblos, cosas definitivas e irreversibles no se presentan, ¿verdad? Si los pueblos evolucionan día con día, se dan avances o se presenta un periodo de estacionamiento o de retroceso.
Creo que con la revolución educativa lo que se planea es un avance racional, sistemático, sostenido del proceso educacional. ¿Cuándo va a empezar a notarse esta mejoría en los niveles de educación en México? No es un proceso a corto plazo, no es un proceso de efectos inmediatos, así como el proceso que nos condujo a la actual situación no fue un proceso acelerado y rápido, fue un proceso lento y gradual. De la misma manera, tendrá que ser un proceso gradual y lento. Es la formación de nuevo material humano, nuevo personal docente, implantar nuevos métodos de enseñanza. No es tarea que pueda realizarse ni a rajatabla ni de un día para otro. Pero en cambio sí hay un compromiso de parte del gobierno de que es en serio y que se va... Y además hay un compromiso de que se continuarán con los muchos aciertos que hay en materia educativa. No se trata de tirar por la borda todo lo hecho, al contrario, se persistirán los aciertos, se corregirán errores, se corregirán desviaciones, tal como el presidente lo manifestó. Además de estos conceptos, señor secretario, ¿nos podría señalar algunos ejemplos? Es decir, yo creo que muchos nos estamos preguntando en qué va a consistir concretamente esta revolución educativa, es decir, ¿de qué hablamos? ¿De nuevos libros, de maestros, de qué tipo, de escuelas, de qué tipo, en fin? ¿En qué consistirá en la práctica esta revolución educativa? Cargar el acento o poner énfasis en la formación del personal docente, que es el núcleo en torno al cual se imparte la educación en el país. Este personal docente, con ese entusiasmo, con ese espíritu, contagiar a todos los sectores de una u otra manera conectados con el proceso educativo, que son todos los mexicanos. Es decir, la revolución se enfocará al maestro, como el instrumento. Como una de las partes. La revolución sería simplificar la revolución educacional si la reducimos a un aspecto, a un tema. Es decir, comprende una serie de aspectos generales y parciales, todos enlazados entre sí. ¿Cómo qué otros aspectos que nos pudiera usted Le hablaba usted, por ejemplo, del cualitativo, le hablaba usted de la descentralización, de la formación del personal docente, de lograr ensanchar, como dijo el presidente, la pirámide educacional mediante la extensión de la alfabetización, del concepto mismo de alfabetización como aprender a ser, de una serie de tareas centradas en torno a estas que le enumero a usted. ¿En qué va a consistir o por qué el gobierno de pronto decide que la tarea de la educación no debe estar regida en su totalidad desde aquí, desde el centro? ¿Cuáles serían las...? Bueno, durante la campaña hubo planteamientos en muchas entidades federativas pidiendo que se volviera al espíritu del federalismo y se descentralizara la educación. Esto en todos los países, en muchos países está ocurriendo, descentralizar la educación precisamente para lograr una mayor participación del educando, de los padres de familia, una conexión hogar-escuela que se ha interrumpido, que existe muy endeble. En varios países se han iniciado estos procesos. En el caso de México, la federalización de la educación, el 69% de la educación que se da en el país es federal, ha producido una hipertrofia que hay que combatir. La densidad social y económica del país amerita que se descentralice la educación para estar de acuerdo con esa densidad que está difundida en el país. En México los mexicanos estudiamos las carreras o las especialidades, no hablo solamente de nivel de licenciatura, estudiamos realmente las carreras para las cuales estamos capacitados y aún más estudiamos lo que el país necesita. Bueno, mire usted, ocurre con frecuencia, dada la libertad de vocación que existe en el país, que muchas de las escuelas, sobre todo en las ramas superiores, pues son fábricas de desempleados, porque no hay una conexión entre la educación superior, por ejemplo, y el mercado del trabajo. Es muy difícil planear la educación para el trabajo. Ha habido varios fracasos en distintos países, pero sí es posible establecer una conexión, una vinculación entre la educación y el mercado del trabajo, para lograr que precisamente los centros educativos pues, no sean fábricas de desempleados, ¿verdad? Esta es una de las preocupaciones fundamentales de la revolución educativa. ¿Cómo se hará para que, sin coartar las libertades individuales, se pueda así orientar a que
la gente estudie carreras donde va a tener más oportunidades de trabajo o carreras más acordes a sus capacidades intelectuales y físicas? No se necesitan coartar ni coaccionar las voluntades, simple y sencillamente se establecen estímulos y desestímulos para determinadas carreras, por un lado, y por otra parte, la terca realidad que marca que muchas profesiones no hay posibilidad de empleo para ellas, pues también influye y condiciona un poco la vocación individual. Hablando de los maestros, señor licenciado, ¿cómo se va a lograr? En alguna ocasión alguien dijo, no creo que haya sido nada más la ocasión, o se ha dicho que si el principal problema o el principal reto que tiene este país es el mejorar su educación en todos los niveles dentro del terreno de la educación, pues el principal reto es tener muy buenos maestros. ¿Qué se va a hacer concretamente para subir ese nivel de calidad de quienes imparten la educación? Bueno, precisamente se están implantando criterios cualitativos en las escuelas normales para lograr una mejor formación de los docentes. Precisamente en la escuela normal superior, los problemas provinieron de un lado de que se había planteado que no vinieran todos los profesores alumnos a los cursos de verano intensivos en la Ciudad de México, sino que fueran anormales regionales según distintas zonas del país, y por otro lado a la necesidad de cambiar los planes de estudio, que son planes de estudio por materia, a planes de estudios por áreas, que son los que están implantados en la educación nacional. Ahí dijeron que era usted muy malo porque andaba coartando la libertad de quienes querían venir a estudiar al Distrito Federal o algo así. Hubo ciertos problemas, ¿no? Sí, hubo ciertos problemas, ¿no? Pero la solución tanto del Acuerdo 101 como el 106 eran lógicas y necesarias. Ahora, no se podía negociar, no, los acuerdos eran acuerdos del secretario de Educación que son negociables. Lo que no se podía negociar era la posibilidad de una nueva y mejor normal superior. Señor secretario, hay otro aspecto que es fundamental cuando se habla de esa tarea tan importante, sobre todo para un país como el nuestro, que atiende a tantos y tan diversos niveles, desde la alfabetización, la educación para adultos, la educación primaria, secundaria, media, superior y educación especializada. Para todo esto se necesita dinero. En el marco de esta crisis económica que estamos todavía sufriendo, a pesar de que ya hay algunos síntomas, algunos signos alentadores, ¿cuál es la posición o cuál es el papel de la educación en medio de esta crisis? Es decir, por una parte tenemos que cuidar, estamos cuidando cada uno de los, ya no pesos, sino centavos, pero por otra parte tenemos esta necesidad siempre urgente de seguir educando. Bueno, mire usted, los costos en materia educacional son intensivos, pero rige también para esta materia el criterio del presidente de hacer más con menos, y además de observar los rendimientos del proceso educativo. No que entremos en un proceso de costo-beneficio, ni mucho menos, pero sí los rendimientos que logramos con la asignación de recursos en el proceso educativo. Es decir, que no haya desperdicios. Eliminar desperdicios, duplicidades, por ejemplo, equipos en que hay dobles equipos, lograr complementariedad entre los tecnológicos, por ejemplo, el politécnico, ir buscando mayor complementariedad entre los centros de estudios superiores, las universidades mismas de los estados, de manera que se emprendan investigaciones comunes por varias universidades o por varios centros superiores, que se agrupen recursos, se concentren recursos de esta manera y no se dispersen. Todas esas son tareas que combaten la tendencia natural de los costos en materia educativa. Y el empleo también de métodos modernos, de educación, métodos comunes modernos, nuevos, ante el fenómeno mismo de la masificación en los centros superiores. Señor secretario, ¿cómo se imagina usted dentro de 6 años este país en el renglón educativo? Bueno, mire usted, las tareas del día absorben tanto que más que imaginarnos cómo va a estar dentro de 6 años, debemos de trabajar para cómo pensamos que debe estar dentro de 6 años. Y esto es lo cotidiano, lo de todos los días, que persigue fines a mediano y a largo plazo. Porque no es nada más una frase el decir que el futuro de México está en la educación. Bueno, porque el recurso más importante de un pueblo es el recurso humano.
Y si ese recurso está mediante adecuadas inversiones bien formado, es un capital el que usted tiene en el recurso humano. Un capital que además de serlo, tiene un significado por su estirpe, por su jerarquía, de gran valor espiritual. Es decir, es la patria misma la que está formada por sus habitantes, por sus hombres, y el saber de estos influye en el contorno mismo de la patria y en su significado. Ha dicho usted que este pueblo está maduro ya para una revolución educativa. ¿Cree usted sinceramente que los niños que ahorita, por ejemplo, están entrando a la primaria, los niños de México, estarán bien educados dentro de 20 años? Es decir, que este país, pese a este escenario de crisis y de problemas, tendrá capacidad, tendrá la habilidad, la entereza, la decisión suficiente para que estos niños estén bien educados dentro de 20 años cuando se reciban. Debemos hacer todo lo posible, todo lo que está al alcance de nuestras manos y contando, reitero, con la movilización de todo el pueblo, porque esto se logre. Es factible, no es irreal, es factible, es posible, está al alcance de las manos de los mexicanos. ¿De qué dependerá, señor, finalmente? De que hagamos lo que debemos de hacer todos. ¿Y qué es? Lo mucho que tenemos que hacer y que lo hagamos como si fuera la última oportunidad. Gracias, señor secretario.